una vez más. Si aún no hemos tenido la oportunidad de conocernos, permítame presentarme. Mi nombre es Jefferson Hernández y por la gracia de Dios tengo la dicha una vez más de compartirles su bendita y poderosa palabra a fin de exponerles qué ocurre mientras difundimos el Evangelio. ¿Qué cosas ocurren mientras difundimos el Evangelio? Y para ello, les invito a que abran sus Biblias en Hechos capítulo 19 y los versículos que estaremos estudiando comienza desde el versículo 8 hasta el versículo 20. Hechos capítulo 19, versículo 8 al 20. Ese es el pasaje que vamos a estudiar hoy. Aunque por esta ocasión vamos a empezar desde el final. Y antes de que usted suponga o se asuste pensando que vamos a leer al revés, quiero aclarar. La idea es que vamos a empezar con el versículo final, porque ese va a ser nuestro versículo de apertura, el versículo 20. Ya que este versículo resume con precisión 4 sucesos que ocurrieron en Éfeso, una ciudad en donde la hechicería era común y era muy apetecida hasta que el Evangelio comenzó a difundirse. O como dice Hechos capítulo 19, versículo 20, y voy a leerlo desde la Nueva Traducción Viviente. Esto es lo que dice: el mensaje acerca del Señor se extendió por muchas partes y tuvo un poderoso efecto. Padre Señor, ese es el poderoso efecto por el que nos acercamos a ti hoy, Señor. Porque deseamos, Señor, que en la medida que exponga tu palabra, Señor, y que ésta se esparce, Señor, tenga un poderoso efecto empezando con nuestros corazones. Y así, Señor, difundiéndose por el resto de nuestra ciudad. Úsame, Señor, y edifica tu pueblo, te lo pido. En el nombre de Jesús. Amén. Como acaban de ver, el Evangelio tuvo un gran impacto o tiene un gran impacto en donde quiera que se anuncia. Y con eso en mente, permítanme mostrarles 4 cosas que ocurren mientras difundimos el Evangelio. No sin antes definir qué es y en qué consiste. Pues no quiero ni debo asumir que todos saben qué es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la buena noticia de lo que Dios hizo a favor de pecadores, para salvarlos a través de su Hijo Jesucristo, quien vivió una vida impecable, murió injustamente en una cruz en sustitución de pecadores y resucitó de entre los muertos con el fin de saldar la deuda eterna de todos aquellos que se arrepienten de sus pecados y confían en Él por medio de la fe. De modo que concede Dios, siendo santo y justo, concede perdón y vida eterna a transgresores de su ley sin pasar por alto su justicia. Ese era el mensaje que Pablo estaba difundiendo. Y ese es el mensaje que necesitamos difundir nosotros. ¿Por qué? ¿O qué deriva de esto, de esa difusión? Veamos qué ocurre mientras difundimos esta verdad. Número 1. Mientras difundimos el Evangelio, unos creerán, pero al mismo tiempo otros no. Eso es inevitable. Unos creen, otros no. Y el ejemplo está aquí en el versículo 8. Pablo dice que fue a la sinagoga, y esto sepan, para que sepan un poquito del contexto, esta es la segunda vez que Pablo está en Éfeso. Él llegó a Éfeso
estuvo ministrando ahí junto a Aquila y junto a Priscila, y luego decidió irse porque él había hecho un voto. Entonces él debía regresar a Jerusalén, después pasar por su iglesia enviadora allá en Antioquía, después iba a visitar otras iglesias y su plan era volver a Éfeso, y como él mismo reconoce, si Dios quiere, voy a regresar. Y qué bueno, Dios quiso que él regresara a esta sinagoga. ¿Y por qué enfatizo esto en el contexto? Porque en la primera ocasión, cuando Pablo se iba a ir, a Pablo le rogaron que se quedara. ¿Recuerda eso? Le dijeron, quédate un tiempo más. Y aquí está Pablo, de regreso. Fue a la sinagoga. ¿Qué hizo? Bueno, dice que fue y predicó con valentía durante los siguientes 3 meses. ¿Cuántos fines de semana? ¿Cuántos sábados? Recuerden, ellos se reunían para el día de reposo y esto sucedía el día sábado. ¿Cuántos sábados hay en 3 meses? Alrededor, o al menos 12. Entonces pensemos en 12. Durante los siguientes 3 meses, Pablo predicó con valentía, discutiendo persuasivamente sobre el reino de Dios. En otras palabras, les habló de manera convincente sobre el reino. El reino que se compone, número 1, por un rey. Si no hay rey, no hay reino. El rey, y en este caso el rey es Jesús. Él les habló del rey, aquel que la Biblia describe como el rey de reyes y señor de señores. El rey que gobierna con autoridad. ¿A través de qué? A través de una ley. Un reino tiene un rey, pero también tiene una ley. Y su ley es perfecta, es lo que nos enseña Salmos 19. Esta ley perfecta, mediante la cual el Rey soberano Jesucristo establece el estándar de conducta y de carácter que distingue a los suyos, lo cual da paso al siguiente elemento que compone un reino. Un reino tiene un rey, tiene una ley y también tiene un pueblo. La ley establece el estándar de conducta y de carácter de los suyos, de su pueblo. ¿Y quién es el pueblo que hace parte de este reino? Los redimidos, a quien la Biblia describe como nación santa, pueblo adquirido. Hermanos, cuando se hable de pueblo adquirido es porque el Señor nos compró a un alto precio, al precio de su propia sangre. O sea que cuando Pablo está hablando del reino, seguramente él no solamente les está hablando de quién es el rey, cuál es la ley, cuál es el estándar, cómo luce, cómo se conduce el pueblo, sino también cómo son incorporados las personas a este reino a través de Jesucristo. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y confiamos en Él. En pocas palabras, Pablo les está hablando con valentía y de manera muy convincente sobre el Evangelio. Y uno se imagina que ante estas gratas noticias de que yo puedo ser parte de un reino como este, gobernado por un buen rey, todos se van a volcar en arrepentimiento y fe, pero no es así. Miren lo que dice el versículo 9. Pero algunos se pusieron tercos. Hermano, la palabra tercos, su raíz en el griego es escleruno. Escleruno, ¿a qué se le parece? A una enfermedad llamada esclerosis. ¿Y qué es esclerosis? Esclerosis es el endurecimiento de una fibra o el órgano del cuerpo, o un órgano del cuerpo. Y en este caso, en el ámbito espiritual, las personas endurecen su corazón, su mente, su voluntad a Dios. Y por eso se requiere de la intervención divina de Dios. Estas personas se endurecieron, se pusieron
tercos. Y qué irónico, apenas han pasado 12 semanas. A Pablo lo que le pasó es como ocurre cuando alguien planta una iglesia y todos le dicen, no, pastor, te amamos, eres nuestro pastor favorito, nunca conocí un hombre como tú, pero ese que te dijo eso, 12 semanas después es el mismo que te está acusando. Pero en este caso no fue en sí una acusación contra Pablo, una acusación en general contra el cristianismo. Personas que decían, Pablo, síguenos hablando, no te vayas, quédate. Cuando vuelve, se ponen tercos. 3 meses. En 3 meses se pusieron tercos. Bastó 12 semanas para que estas personas pasaran de pedirle a Pablo que se quedara más tiempo a despreciar el mensaje de Cristo sobre el reino y de paso el cristianismo. O como dice el texto, rechazaron el mensaje y hablaron públicamente en contra del camino, que era una manera de referirse de hablar sobre el cristianismo, ya que los cristianos somos personas que seguimos a Cristo y como Cristo dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino y la verdad y la vida, como dijo el camino, entonces todo el mundo decía, ellos son del camino y así se les llamó a los cristianos los del camino y al cristianismo el camino. Lo asombroso del caso es que pese al desprecio de estos tercos, que pese al desprecio de los incrédulos, Pablo y los demás creyentes perseveraron en su fe. Pues como ven, perdón, puse mal mi hojita. Pues como ven, Pablo, dice ahí, salió de la sinagoga. ¿Y qué hizo? Se llevó a los creyentes con él. Perdón, yo creí que estaba apareciendo en pantalla los versículos. Estaba asumiendo eso, perdón. Yo los voy a leer. Pablo salió de la sinagoga y se llevó a los creyentes con él. Entonces asistía diariamente a la sala de conferencias de Tirano. ¿Cada cuánto se reunía con ellos? A diario. Si en la sinagoga Pablo venía a discutir con esos judíos, y discutir no era que venía a pelear, sino que venían a dialogar sobre el reino. Lo hacía en el día de reposo. En este caso, cuando Pablo sale ahí para seguir perseverando en su misión y sale junto a los cristianos que quieren seguir aprendiendo la palabra, estos se comienzan a reunir a diario. ¿En dónde? En la sala de conferencias de Tirano, donde Pablo exponía sus ideas y debatía. Ya que mencioné la sala de conferencias de Tirano, sepan que la sala de conferencias de Tirano era usada para clases de retórica, o sea, para hablar en público. Aquellos que querían aprender a hablar en público tomaban clases en este salón, en esta sala de conferencias, que el dueño era Tirano. Pero a la vez también era, así como era usada para las clases de retórica, también era prestada a maestros itinerantes entre las 11 de la mañana a las 4 de la tarde debido a un calor intenso que ocurría durante esas horas del día. Por así decirlo, esto era el momento, acuerden, allá en ese entonces no había aire acondicionado. Y todo se ponía tan caliente que los negocios en ese momento cerraban. Por así decirlo, era la hora de la siesta. Y en este caso, esta sala de conferencias quedaba vacía. Y Tirano, para que no quedara así, y miren, se llamaba Tirano, pero no era tirano. Ese era un nombre, ¿ok? No digan que no era tirano, de hecho. Él prestaba eso. Y entonces en ese momento, los filósofos, maestros itinerantes venían desde las 11 hasta las 4. La gente desocupada que de pronto no estaba tomando la siesta, aprovechaba. O los que en vez de siesta querían entretenerse de alguna manera, venían, escuchaban al que estuviera ahí.
Pero había un público en particular que por lo general se iba a encontrar ahí. ¿Y sabe cuál es? Los que no iban a tomar la siesta por cansancio, sino los que estaban desocupados porque su trabajo era en la noche. Prostitutas. Y muy especialmente los brujos. Todos los que hacían su brujería en las noches, ellos en las horas de la tarde pues iban a entretenerse en algún lugar. ¿Y a dónde iban a parar? Al salón de Tirano. ¿Y a quién se encontraban ahí? A Pablo y a los demás creyentes que perseveraron juntos diariamente. Dice el versículo 10 que esto continuó los siguientes 2 años. De modo que toda la provincia de Asia, tanto judíos como griegos, oyó la palabra del Señor. Y gloria a Dios por esto, porque esto no solamente dio lugar a la conversión de brujos, como veremos en un rato. Esto dio lugar al establecimiento de nuevas iglesias. Noten lo que dice: toda la provincia de Asia oyó la palabra del Señor. Esto dio lugar al establecimiento de nuevas iglesias, entre estas la iglesia de Esmirna, que aparece en Apocalipsis. De hecho, todas las que voy a mencionar aparecen en Apocalipsis, o sea que solamente les voy a dar la referencia del capítulo y los versículos, si es que usted está tomando apunte. La difusión de la palabra del Señor dio lugar a la plantación de nuevas iglesias. Entre estas, la iglesia de Esmirna, capítulo 2, versículo 8 al 11. La iglesia de Pérgamo, capítulo 2, versículos 12 al 17. La iglesia de Tiatira, esta aparece en el capítulo 2, versículo 18 al 29. La iglesia de Sardis, aparece en el capítulo 3, versículo 1 al 6. La iglesia de la Odisea, de Filadelfia, capítulo 3, versículos 7 al 13. Y de ahí la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3, versículo 14 al 22. 6 iglesias, más la primera que se plantó ahí, que fue la de Éfeso, a quien más adelante Pablo le escribe. Hermanos, para que tenga una idea de lo amplio que era la provincia romana de Asia, sepan que esa Asia no es el Asia que usted conoce actual. Esta Asia es la actual Turquía. Y en su territorio, si lo queremos ver en medida, medía unos 155,000 kilómetros cuadrados, que como ven, viene a ser El Salvador 7 veces. Porque El Salvador mide 21,000 kilómetros cuadrados. Era más grande que el estado de Virginia. Casi más o menos una vez y la mitad. Era 5 veces y más grande que Hawái. Y Pablo se aseguró de que todos oyeran la palabra del Señor. Unos creyeron, gloria a Dios, otros no, pero gloria a Dios que Pablo siguió perseverando y los que creyeron perseveraron junto con él. Eso por un lado. En segundo lugar, mientras difundimos el evangelio, Dios obra poderosamente. Hermanos, Dios obra poderosamente. Y vean el ejemplo que Lucas registra. Versículo 11. Dice: Dios le dio a Pablo el poder para realizar milagros excepcionales. Hermanos, noten que no era que Pablo hacía milagros. Pablo no era milagrero, él no era poderoso. Se le había dado un poder especial a él en aquel entonces por los propósitos que Dios tenía en mente. Y en este caso, Dios le dio el poder a Pablo para realizar milagros. ¿Y qué es lo que dice ahí? Excepcionales. Yo creía que, hasta que llegué a este punto, que los milagros ya eran excepcionales. Porque son cosas extraordinarias.
Pero Lucas quiere decir, sí, no, los milagros son cosas extraordinarias, pero vea, los milagros que tuvieron lugar en Éfeso, mientras se difundía la palabra, esto era excepcional. Y como ejemplo de eso, versículo 12, cuando ponían sobre los enfermos pañuelos, y hermanos, estos pañuelos era lo que usualmente cualquier persona que trabajara con sus manos en cosas como lo que hacía Pablo, él construía tiendas de campaña. Pues en tiempos de calor lo que se hacía era sacar un pañuelo y amarrárselo en su cabeza. Al terminar su trabajo, se desamarraban el pañuelo y lo dejaban ahí. Pues esos pañuelos los estaba tomando la gente. Y venían y los llevaban pensando, este pañuelo lo usó Pablo. Pablo, el que predica a Cristo. Cristo, el que vivió una vida impecable. El que murió injustamente en una cruz en sustitución de pecadores. El que resucitó entre los muertos. En ese Cristo yo confío. Y así como la mujer que decía, si tan solo tocara el fleco de su manto, seré sana, pues ellos con fe decían, vea, esto por el nombre que predica Pablo, en quien yo pongo mi confianza, si tan solo toca a estos enfermos, van a ser sanados. Y a Dios le plació en aquel entonces, digo aquel entonces porque esto no es una invitación a que compremos pañuelos. Por favor, ahorita no me vaya a decir, pastor, usted tiene un pañuelito por ahí. No uso pañuelo, no uso pañuelo. Dicen que con esos pañuelos o delantales que apenas habían tocado la piel de Pablo, ¿qué pasaba? La gente quedaba sano. Dice, quedaban sanos de sus enfermedades. En otras palabras, ocurría un milagro externo, un milagro corporal, un milagro físico. Pero Dios no solamente obra en la parte externa, sino también en lo que no se ve, en la parte interna. Él no solamente está interesado en el cuerpo, sino también en el alma. Y por eso la Biblia dice, y los espíritus malignos salían de ellos. Dios obraba poderosamente y ocurrían milagrosos externos e internos. ¿Mientras qué? Mientras se difundía el evangelio. En tercer lugar, mientras difundimos el evangelio, los farsantes son expuestos. Los farsantes son expuestos. Y yo quisiera decir que, y ojalá que así sea, que aquí no hay farsantes. Pero es que la Biblia habla de la cizaña que crece junto al trigo, habla de los lobos vestidos de ovejas, habla de las cabras. El lobo lo que quiere es dañar, destruir. La cabra no es lobo, pero tampoco es oveja. Entonces lo que busca es el beneficio de las ovejas. Entonces no va a hacer ningún daño, pero tampoco hace un bien. Porque no tiene un corazón hacia el pastor, y no es hacia el pastor de la iglesia, sino hacia el buen pastor. No están enamorados. Se maneja a sí mismo. Buscan sus propios beneficios, sus intereses. Y lo que Lucas nos describe es eso. Dice que había un grupo, versículo 13 al 16, había un grupo de judíos que viajaba de ciudad en ciudad, expulsando espíritus malignos. En otras palabras, eran unos exorcistas a domicilio. Trataban de usar el nombre del Señor Jesús. Imagínense el descaro. Ellos querían usar el nombre del Señor Jesús para su negocio. Y dicen, en sus conjuros, y decían, te ordeno en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica. No es en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. No es en el Señor Jesús en quien hemos puesto nuestra confianza. No es el Señor Jesús en quien creemos, a quien hemos recibido como Señor y Salvador. No, ellos no conocen a Jesús.
Ellos no conocen a Jesús, pero quieren usar el nombre de Jesús tal y como ocurre en nuestros días. Gente que usa el nombre de Jesús para llevar a cabo sus propios intereses. Ellos decían, te ordeno en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica, que salgas. 7 de los hijos de Esceva, un sacerdote principal, o sea, era un líder religioso, pero siendo líder religioso, mire lo que estaban haciendo sus hijos. Hacían esto. En una ocasión, versículo 15, que lo intentaron, el espíritu maligno respondió, conozco a Jesús. O sea, ellos le dijeron, en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica, y el demonio le dice, a Jesús conozco. El demonio no está diciendo, yo he oído de Jesús, yo conozco acerca de Jesús. No le está diciendo, yo conozco a Jesús. ¿Por qué hago esta referencia? Porque es que no basta con saber acerca de Jesús. De hecho, ni siquiera basta con conocer a Jesús. La invitación que Dios nos hace es arrepentirnos y a confiar en Jesús. Y hay una gran diferencia entre conocer y confiar. Y es una diferencia tan abismal que una salva. Y por eso los demonios no son salvos, a pesar que conocen a Jesús. Y pregúntate, ¿tú confías en Jesús o conoces a Jesús? O en el peor de los casos, conoces acerca de él y ni siquiera lo conoces. Aunque puede ser peor aún, no conocer nada de él, aunque por no conocer nada de él, pues menos le será demandado. Igual la persona va a ser condenada, pero se le va a demandar menos. Hay de aquellos que conocen, más se le va a ser demandado. Los farsantes van a ser expuestos. ¿Por qué lo digo? Porque miren, dice el demonio, yo conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Entonces el hombre con el espíritu maligno se lanzó sobre ellos, logró dominarlos, los atacó con tal violencia que ellos huyeron. ¿Qué hicieron? Huyeron de la casa, desnudos y golpeados. ¿Por qué? Porque tarde o temprano Dios los expone. Y cuando se expone a estos farsantes, hay vergüenza. Hermanos, esto me recuerda mucho, y no va a aparecer ahí porque no lo tenía en mente, apenas pensé en eso esta mañana. Mateo capítulo 22. Hay un texto, y usted seguramente conoce este relato, pero se habla de una invitación que hace un rey. Es una parábola, y dice que este rey hizo una fiesta para su hijo, mandó la invitación, a los que invitó no quisieron venir, entonces dijo, vayan y traigan al que encuentren. Y viera, publicanos, prostitutas, todos estos quisieron venir. Bueno, ¿qué pasa más adelante? El versículo 9 al 11 dice, dice como él les dio la orden, salgan a las esquinas de las calles e inviten a todos los que vean. Entonces los sirvientes llevaron a todos los que pudieron encontrar, tanto buenos como malos, y la sala del banquete se llenó de invitados. Cuando el rey entró para recibir los invitados, notó que había un hombre que no estaba vestido apropiadamente para una boda. O sea, él seguía con su propia vestimenta. Estos son los farsantes. Se pueden colocar disfraces, pero ellos no se visten de santidad como tal. ¿Y qué hizo el rey? Dice, no estaba vestido apropiadamente para una boda. Amigo, le preguntó, ¿cómo es que estás aquí sin ropa de bodas? Pero el hombre no tuvo respuesta. Entonces el rey dijo a sus asistentes, átenlo de pies y manos y arrójenlo a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Hermanos, no confundamos con el hecho de que todos están invitados a que no hay una condición para estar ahí. La invitación es abierta, pero a los escogidos
al venir a Cristo vienen bajo las condiciones de Cristo. Y si Cristo ha dicho que se arrepientan de sus pecados y confíen en el Señor, es así. De lo contrario, tú vas a poder convivir entre nosotros, pero tarde o temprano el Señor va a ver y va a decir, estos están vestidos de la justificación que yo les di, pero tú ¿cómo estás acá? No te veo vestimenta de las bodas. Átenlo de pies y mándenlo afuera, en la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes, pues muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Hermanos, tarde o temprano los farsantes van a ser desenmascarados, van a ser expuestos, mientras se difunde el evangelio. Porque si el evangelio no se está difundiendo, pues no se va a poder hacer esa distinción. Y usted dirá, y mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para distinguir a un creyente genuino? Mientras que los otros son desenmascarados. ¿Cómo distinguimos a un creyente genuino? Qué bueno que lo pregunte. Y eso nos lleva al cuarto punto. Porque la manera en que nosotros vamos a distinguir a las personas es a través del cambio que uno nota en esa persona. ¿Por qué? Porque cuando nosotros difundimos el evangelio, punto 4, mientras difundimos el evangelio, vidas son transformadas. Acuérdense, unos creen, otros no. Ocurren asuntos, cuestiones milagrosas, que son de bendición, tanto para lo externo como para lo interno. Los farsantes son desenmascarados. Y al mismo tiempo, mientras que está ocurriendo eso, vidas son transformadas radicalmente. Versículo 17 al 20, que fue donde empezamos. Dice, esta historia, la historia de lo que había ocurrido con los brujos, con los exorcistas a domicilio, esta historia corrió velozmente por todo Éfeso, entre judíos y griegos por igual. Un temor solemne descendió sobre la ciudad, y el nombre del Señor Jesús fue honrado en gran manera. Gloria a Dios, mis hermanos. Fue honrado no solamente porque ahora la iglesia se reunía para adorarlo y para exponer sus preceptos y sus enseñanzas, sino también por los cambios de vida que comenzaron a ocurrir entre ellos. Vea lo que dice el versículo 18. Muchos de los que llegaron a ser creyentes, o sea, estos son nuevos creyentes, recién se convirtieron yendo ahí al salón de conferencias, se acababan de convertir en creyentes. ¿Y quién dijimos que venían a ese salón de conferencias a menudo? Los que trabajaban de noche, los brujos. Bueno, dice, los que llegaron a ser creyentes confesaron sus prácticas pecaminosas. Y esta es la gran diferencia que hay entre el hipócrita y el verdadero creyente. El hipócrita finge ser algo que no es. El verdadero creyente sí es genuino, es transparente. No teme confesar su pecado. El otro hace alarde de sí mismo. Yo hice esto, yo hice aquello. Pero de sus maldades no habla nada. El verdadero creyente confiesa sus prácticas pecaminosas. Pero no solamente hay confesión, hay también renuncia. Y por eso el versículo 19 dice, varios de ellos que practicaban la hechicería trajeron sus libros de conjuro y los quemaron en una hoguera pública. Y usted podrá decir, ay, pero yo hace mucho no hice algo parecido. Yo tenía un montón de libros en la casa y como me estaban estorbando, yo los boté y los quemé. Bueno, usted lo botó porque le estorbaba. Pero en este caso, hay que tomar en cuenta, era el significado de estos libros y el valor que tenía. No solamente a nivel personal, pero también a nivel de valor de su precio.
¿Por qué tenía un valor personal? Bueno, muchos de estos libros eran heredados. Esto se lo había dado la abuela, que lo había recibido de la bisabuela, que lo había recibido de la tatarabuela, y así. Cada una de estas brujitas iba añadiendo lo que iba descubriendo. Y ese libro cada vez se ampliaba más. Y asimismo ampliaba su valor. Especialmente porque debido a toda la hechicería que estos libros registraban, llegaba un momento que el valor de esa información era tanto que le ponían portadas enchapadas en oro u otros metales finos. Algunos se le incluían hasta piedras. Y por eso Lucas nos quiere enseñar el valor de lo que se quemó ese día. Dice, el valor total de los libros ¿fue cuánto? 50,000 monedas de plata. 50,000 monedas de plata. Hermanos, yo les quiero recordar que a nuestro Señor y Salvador Jesucristo lo vendieron por 30 monedas. Si la vida de alguien fue entregada en traición a cambio de 30 monedas, ya se imaginará cuál es el equivalente de 50,000. Porque no estamos hablando de 30, ni de 30, ni de 300, ni de 3,000, ni de 30,000. Estamos hablando de 50,000. Bueno, para que tenga una mejor idea, cuando se habla de monedas de plata, esto se puede estar refiriendo a una de dos cosas. Al dracma, que era la moneda de los griegos, o al denario, que era la moneda de los romanos. Ambas tenían el mismo valor y el equivalente de un denario era un día de trabajo. Así que, ¿cuánto era el valor de todo lo que se quemó? 50,000 días de trabajo. Si a usted le gusta la matemática, haga la división. 365 días tiene un año, ¿cierto? ¿Cuántos años tendría que trabajar la persona para tener 50,000? 137 años trabajados sin día de descanso. O sea que tiene que, yo nací hoy y me voy a trabajar mañana. Y trabajo todo el día sin descansar y cuando cumpla 137 años, voy a tener, suponiendo que no comí, no pagué renta, nada, voy a tener 50,000. Hermanos, cuando yo miro esto, y me quedo corto en el ejemplo que voy a hacer, porque aquí todos tomamos días libres. Pero 137 años, 50,000 días de trabajo. Si hacemos una equivalencia más o menos de lo que podríamos ganar en promedio nosotros. Supongamos que $50,000 al año. Para hacerlo así como promedio. Hay algunos que ganan más, otros quizás ganan menos. $50,000 al año por 137 años son como $6 millones, creo. $6 millones fue lo que se quemó ese día. Así quemaditos. Quemaditos. ¿Saben por qué? Porque para estos brujos, el valor de esos libros no se comparaba al valor de Cristo. Ellos sabían que el valor de Cristo y de lo que Cristo hizo era infinitamente mayor de lo que valían esos libros. Ellos sabían que esos libros no le convenían y no los necesitaban. Y los quemaron. 50,000 piezas de plata. Y ahí es donde entra, hay algo irónico. De pronto a usted le ha pasado. Cuando usted está compartiendo el evangelio y usted expone que Dios es santo, que Dios es justo y que debido a su justicia Él ha de condenar al que muera en condición de culpable, pero que pese a eso Dios es amor y es misericordioso, a tal punto que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
que su Hijo tomó el lugar de pecadores ahí en la cruz, saldó la deuda, y que ahora la demanda, ya Él resucitado, es que se arrepientan y confíen en Él. Y usted ha puesto eso. Y no solamente eso, usted dice, usted agrega. Y como resultado, Dios no solo te da perdón de pecados, te da vida eterna. O sea, en vez de mandarte al infierno, te deja libre de esa condición. Y en vez de mandarte al infierno, te lleva al cielo. Nos hubiera dejado aquí, pero no. Dice, te va a llevar a su reino. Y encima de eso, perdona tus pecados. Y encima de eso, te hace tu hijo, su hijo. Dios te hace su hijo. Tienes una nueva identidad. Y encima de eso, te hace un propósito de vida. Proclamar estas buenas nuevas a todos. Y les estás contando todas estas cosas buenas. Y la persona dice, ¿y qué tengo que dejar? ¿Qué tengo que dejar? Como que no escucho todo lo que acabé de decir. ¿A qué tengo que renunciar? Hermanos, ustedes han visto cuando uno va a DC, y ya tenemos de esos en esta área, a los homeless. Ellos andan a menudo con un shopping cart, carrito de mercado. Y para ellos lo que ellos llevan ahí es de gran valor. Algunas de esas son recuerdos que tienen. Pero si usted va y mira, ahí hay latas, hay tarros, hay basura, hay platos desechables ya usados, hay ropa sucia, hay ropa rota y maloliente. Y yo me imagino cuando ocurre esto de estas personas, ¿y qué tengo que dejar? Yo me imagino a uno de estos hombres por la avenida con su carrito y de repente viene un carruaje con guerreros y todo, y se baja el hombre y con un acta le dice, el rey te manda una invitación. Él promete darte nuevas ropas. Él promete hacerte tu hijo. Comerás en su mesa todos los días. Y lo único que debes dejar atrás es tu carrito. Qué absurdo pensar que esta persona diga, pero ¿por qué mi carrito? Es mi carrito. Y así estamos muchos de nosotros. Y si tú no has confiado en Jesús, así estás tú, tal vez. Porque en tu carro tenés hábitos pecaminosos. Tenés música, programas, amistades que no te convienen y no necesitas. Y como no aprecias el gran valor de la perla de buen precio, como no conoces ni comprendes el gran valor de Cristo y de lo que Él hizo, te cuesta trabajo dejar tu carrito. Para aquellos que no tienen problema en dejar su carro atrás, ellos aceptan la invitación del rey. Y el rey lo que promete cumple. Cuando estábamos vestidos de todo tipo de pecado, nos despojamos de esto y Él nos viste de su justicia. Y nuestras vidas son transformadas. Es así como el Lucas resumió estos 4 eventos diciendo: el mensaje acerca del Señor se extendió por muchas partes y tuvo un poderoso efecto. ¿Cuál fue el poderoso efecto? Unos creyeron, otros fueron favorecidos con milagros corporales, otros con milagros que favorecieron al alma. Los farsantes fueron desenmascarados y las vidas de los que creyeron fueron transformadas radicalmente. Lo cual nos lleva a la pregunta más importante, porque no hemos venido acá solamente para recibir información. Más que información, queremos transformación. Queremos aplicaciones. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? Así que voy a contar del 1 al 3 y usted hace esa pregunta, la pregunta más importante que se puede hacer en esta mañana. Si usted es nuevo o nueva, la pregunta es, ¿y ahora qué?
Y le digo cuál es la pregunta porque queremos que usted también participe. ¿Está bien? 1, 2 y 3. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? En primer lugar, aunque algunos se pongan tercos, se endurezcan, no desistas ante el rechazo. Sigue evangelizando con amor y paciencia, sabiendo que algunos o quizás muchos creerán y perseverarán en su fe. En segundo lugar, ya que Dios obra poderosamente mientras los suyos difunden el evangelio, ora por manifestaciones milagrosas. El Señor siguió obrando. Recuerda, no es personas haciendo milagros, Dios hace los milagros. Entonces, a Él oramos para que esto suceda. Y cuando Dios nos favorece a alguno de nosotros con un evento que no podemos explicar, sépase que milagro es algo que no contó con ningún tipo de intervención. Dios en su gracia común puede usar una quimioterapia para sanar a la persona, pero no fue necesariamente un milagro, porque hubo una intervención quirúrgica. Milagro es que sin nada, de repente, esto no es una invitación a decir, si me da cáncer no voy a ir porque yo tengo fe. No, la quimioterapia, los doctores, los avances también han sido regalo de Dios. Por eso se llama en gracia común. Y esto lo van a tener incrédulos y creyentes, van a tener eso y todos tenemos acceso a eso. ¿Qué pasa? Nosotros como creyentes debemos creer que Dios nos puede favorecer, ya sea para algo que nos va a bendecir corporalmente o internamente. Ahora, más que eso, que ya es excepcional, lo que tenemos que tener en mente más que todo es que se dé el milagro de la salvación entre nosotros, porque de nada va a servir que una persona experimente un milagro de una enfermedad letal, pero al final, tarde o temprano se va a morir de algo. Se muere y vaya al infierno. ¿De qué le va a servir ese testimonio? Entonces nosotros vamos detrás y nuestro mayor interés es la salvación de las personas. Ese es el mayor milagro que puede ocurrir entre nosotros. No lo tomemos de menos. No veamos el milagro de una hermana a quien Dios sanó como si eso fuera mayor que a todos ustedes a quien Dios salvó. Hermanos, veámoslo de una manera práctica. La salvación implica bendición tanto del alma, porque puede ser que usted diga, no, pero es que es más asombroso la liberación de el exorcismo de una persona. Sí, pero si una persona está endemoniada y recibe a Jesús como Señor y Salvador, ¿quién viene a residir en esa persona? El Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo toma posesión de esa casa, todo espíritu tiene que salir. Ahí ocurre, tal vez sin tanta ficción, sin tanta cosa, pero ahí ocurre una liberación demoníaca. ¿Qué si una persona pone su confianza en el Señor, pero al final igual se murió de la enfermedad? Hermanos, los cuerpos de los creyentes van a ser resucitados en incorrupción, sin corrupción alguna. Cuerpos glorificados, sea como sea, nosotros vamos a poseer un cuerpo en donde no va a haber enfermedad. O sea, lo mejor es que ocurran salvaciones, eso es lo que quiero decir. Oremos para que el Señor siga dando el milagro de la salvación entre nosotros. Él obra poderosamente. ¿Y cómo va a llevar a cabo el milagro de la salvación entre nosotros? Mientras se predique el Evangelio. Si no se predica el Evangelio, no va a ocurrir. Sigan evangelizando, por favor. Yo sé que ustedes salen a las calles, gloria a Dios por eso. Han sido de gran ejemplo para nuestra iglesia. Nuestra iglesia también quiere hacer lo mismo. Tercer lugar.
ya que los farsantes van a ser desenmascarados, procura ser genuino y genuina. Y tú dirás, no, pero es que yo he estado fingiendo ser buena persona porque es que yo todavía no confío en Jesús. Igual esto va para ti, sé genuino. ¿Por qué? Porque al final de todo, el único perjudicado vas a ser tú. Si tú vienes y eres lo que eres, al pueblo de Dios va a poder ver en ti la necesidad de salvación que hay en ti y te van a compartir el evangelio. Te van a invitar a que te arrepientas. Te van a animar a que confíes en Cristo. Pero si todo lo que tú hablas, haces y dices acá no es un reflejo de lo que eres en casa, sino que todo es una farsa, más de uno de nosotros va a ser burlado, más de uno de nosotros se va a creer el cuento y no te va a compartir lo que tú necesitas, el evangelio. ¿Ya ves por dónde voy? Y al final tú te mueres con tu farsa y te vas para el infierno cuando tuviste la oportunidad que alguien te compartiera el evangelio, pero no te lo compartió porque uno dio por sentado que estabas bien, porque al final hay personas con las que uno se sienta y uno es el que sale diciendo, hey, esta persona tiene su vida, yo soy el que tengo problemas. Y todo es una farsa. Todo es una farsa. Entonces, sé genuino. Ahora, si eres cristiano, bueno, sé y vive como un verdadero cristiano. No como los farsantes e hipócritas que Dios va a desenmascarar. Hermanos, recuérdense que las vidas son transformadas. Y esto me recuerda a esto. Esta es una advertencia, una advertencia, perdón. ¿No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos. Hermanos, pecado sexual es cualquier relación íntima que ocurra fuera del matrimonio entre un hombre y una mujer. Matrimonio. Pero es que está ocurriendo entre matrimonio, solo que son dos hombres. Está fuera del orden de Dios. Pero este sí está ocurriendo entre un hombre y una mujer, solo que todavía no están casados. Eso es fornicación. A los fornicarios, a los adúlteros los juzgará Dios. ¿No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican homosexualidad o son ladrones o ávaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Y esto es lo que me encanta. Alguno de ustedes, ¿recuerdan la transformación radical? Alguno de ustedes antes eran así. Pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Gloria a Dios. Vive como un verdadero cristiano. Y por último, dado que Dios transforma la vida de quienes confiesan y renuncian a prácticas pecaminosas, porque si tú confiesas pero no renuncias, no hay transformación. La transformación es yo confieso y renuncio. Y tú sabrás a qué necesitas renunciar. Tú sabrás qué es lo que tienes en ese carrito. Pueden ser literalmente libros de brujería. Quémalos. O puede ser que no sea tanto como un libro de brujería como tal, pero algo que te mantiene conectado a tu idolatría pasada. Algunas personas todavía conservan un cuadro, una imagen, una porcelana. Hay que deshacerse de todo eso. Puede ser que no sea en el ámbito espiritual religioso. Puede ser en las cuestiones más prácticas. Tal vez colecciones de un tipo de música que te costó un dineral, pero tú no lo necesitas y tampoco te conviene. Es hora de votar a Javier Solís, a Vicente Fernández, a Bad Bunny, a Shakira, y ahí usted ponga en la lista. Hermanos,
Dado que Dios transforma la vida de quienes confiesan y renuncian a prácticas pecaminosas, deshagámonos de todo lo vil, profano e impuro. O como dice Efesios 4, 22 al 24, y con esto termino, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Que Dios nos ayude. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Señor, tu pueblo te aplaude a ti, Señor, porque estamos fascinados por la enseñanza que nos das hoy, Señor. Que estas verdades nos transformen, Señor, que nuestras vidas no sean igual que como cuando entramos, Señor. Te ruego, Señor, por la salvación de aquellos que aún no confían en ti y que se aferran a su basura, Señor. Que se deshagan y renuncien y confiesen, Señor, su pecado y corran a tu Hijo, quien da perdón de pecados, Señor, porque ya lo compró en la cruz. Quien aboga a favor de nosotros, Señor. Que Jesús sea nuestro Señor y Salvador ahora y siempre, Señor. Que todos perseveremos en esta fe y no dejemos de compartirla. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.